Bien, según un informe de Libertad y Desarrollo, con datos del sistema Stop de Carabineros, se ha revelado que los homicidios, robos violentos de vehículos, también por ejemplo violaciones, alcanzaron cifras muy altas, incluso las más altas de los últimos años en el año 2022. Para conversar sobre esto estamos con Daniel Rebolledo, investigador del programa político de Libertad y Desarrollo. Daniel, bienvenido a Mega Noticias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias también por estar acá, aunque estamos preocupados porque estaba viendo algunas de las cifras y son realmente impactantes, ¿no? O sea, ¿cuánto? A ver, vamos al tiro con el dato duro, que es como el que ha acaparado titulares durante esta semana. ¿Cuáles esas cifras que ustedes dicen, esto es el resultado? Mira, los delitos de mayor connotación social, que son un grupo de delitos determinados por Carabineros para medir un poco la temperatura del ambiente, crecieron un 45% el 2022 en comparación al 2021. Ahora, esta es una cifra que se conocía hace un par de semanas por un balance que hace Carabineros, sin embargo, toma más valor cuando uno la mira en más detalles con las estadísticas disponibles, que por ejemplo, los homicidios, que crecieron un 42%, crecieron un 67% en la macrozona norte. La macrozona norte, que son las regiones que van desde Arica hasta Coquimbo, si bien todavía reúnen una minoría de los homicidios, la mayoría se concentra en la región metropolitana, crecieron un 67% y especialmente en la región de Antofagasta, donde se duplicaron, y en la región de Coquimbo, donde se triplicaron. Entonces este delito del homicidio, por ejemplo, quizás no era una realidad en esas regiones, se está transformando en una realidad cada vez más creciente. Ahora, estaba viendo alguna de las cifras y en términos diarios, cada 24 horas, eso indica los promedios, según el estudio que ustedes han dado a conocer, 2 homicidios, 8 violaciones, 35 portonazos y 88 robos de vehículos. ¿Por día? Por día, sí. Ahí es importante destacar algo, porque efectivamente el crecimiento de un 45% del total de delitos también obedece, y hay que ser justo, al hecho de que en los años 2020 y 2021 hubo una disminución natural de los delitos por las medidas restrictivas de la pandemia. Por supuesto, si la gente no podía salir a las calles, ni siquiera los delincuentes salían. Ok, la base de referencia era baja. Efectivamente, exacto, eso puede abultar el tema del porcentaje. Perfecto. Sí, pero igual el día a día, ¿esa cifra llama mucho la atención? Sí. ¿O es parte de lo que se venía observando hasta el 2018? No, lo que te quería destacar yo es que esos 4 delitos que tú mencionaste, desde que nosotros destacamos los promedios, más allá de este crecimiento, alcanzan sus máximos históricos durante este año. ¿Previo pandemia? Previo pandemia, durante pandemia, al menos de las estadísticas que dispone Carabineros a través del sistema Stop, que son los últimos 8 años, que lo que está disponible para la ciudadanía. Ese es el promedio que tú destacas, que son en promedio 2 homicidios al día, 8 violaciones, 35 portonazos o encerrona, que son los robos violentos de vehículos, y 88 robos de vehículos, que para distinguir son que te roben el auto en la calle que tú tenías estacionado, no que haya intimidación con un arma de fuego o con lo que sea. Ahora, la base de datos que ustedes usan, que es este trabajo Stop, esta encuesta Stop de Carabineros, ¿son denuncias? ¿Son investigaciones? ¿Qué son? Son lo que se llama caso policial. Caso policial es la suma de la denuncia más la flagrancia. O sea, es decir, el caso que Carabineros, por así decirlo, un buen chileno, pilla infragante a la persona, más el caso que llega a la víctima después a una comisaría a decir, oye, me robaron, me asaltaron o lo que sea. Y eso es como lo que se llama caso policial. El Stop de Carabineros, que debo destacar que es algo muy positivo, era básicamente un sistema de gestión o de evaluación policial que se tenía internamente en el Ministerio de Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que se estableció por ley. Se estableció por ley para que sea como el sistema y para que ellos dispongan de estadística libre y transparente y objetiva, al menos desde lo que es Carabineros, a la ciudadanía, para que justamente individuos como yo, otros investigadores o cualquier ciudadano común pueda hacer un tipo de revisión y fiscalización. O sea, es muy importante considerar los datos, ¿no?, para poder analizar la realidad, porque siempre cuando se habla de delincuencia se está hablando de que o son los medios de comunicación los que generan una mayor percepción, o es solamente un tema de percepción. Incluso el propio gobierno ha dicho en algunas conferencias de prensa, sobre todo durante el año pasado, que esto tenía que ver con percepciones, que no era tan así, que de hecho habían delitos que iban a la baja, pero estos son datos reales oficiales de Carabineros. Sí, o sea, si el gobierno quisiera seguir con esa temática de que es una exageración de los medios, estaría desmintiendo a las policías que obedecen justamente al gobierno. O sea, el gobierno, al menos la coalición que está ahora, ya no tiene la excusa, como cuando era oposición, de decir que es simplemente un invento de los medios. Ahora, dentro de esta cifra, el tema, por ejemplo, de los 35 portonazos o los 88 robos de vehículos por día, me llama más la atención, y es grave que así sea, pero porque son delitos muy violentos de todas maneras, ¿no? Pero ya estamos un poco acostumbrados a escucharlo, a verlo, a escuchar que un amigo le pasó a un tío. Sí. Sin embargo, dentro de esto dicen ustedes que, o según estos datos, hay 8 violaciones sexuales por día.
Es decir, ¿esta es una cifra que también está disparada o esto siempre ha sido más o menos así el promedio? Mira, yo no te podría hablar, desconozco si es que el promedio hacia atrás ha sido más o menos el mismo, lo que sí te puedo decir con certeza que es la cifra más alta de los últimos 8 años. O sea, mira, y para ir al fondo del asunto, que es la violencia de los delitos, porque los delitos, básicamente, lo que ha pasado en Chile es que ha cambiado su naturaleza. Nosotros, efectivamente, hoy en día el número de delitos es menor en general que el del 2019, que es previo a la pandemia, o sea, disminuyó un 13%. Sin embargo, los delitos violentos, que son los homicidios, las violaciones, los robos con violencia o las lesiones, disminuyeron solamente en un 5%. ¿Esto qué significa en traducción para un chileno simple? Recuperamos un 95% de la violencia que existía pre-pandemia, que eso es muy, muy preocupante. Y también lo que es preocupante en otra vertiente es la eficacia policial. Hoy en día la eficacia policial, tal como dice el informe, que es un indicador que lo que vemos básicamente es de todos los delitos, ¿cuántos terminan en detenciones? ¿Ya? En detenidos, detenciones. Al menos una o 1000 personas es una detención. Fue un 14%. Eso significa que, en promedio, o sea, aproximando, es 1 de cada 10 delitos termina con al menos una persona detenida. O sea, es bajísimo. Es bajísimo. El caso del homicidio es un poco más grande porque el homicidio quizás es un delito que es más fácil encontrar a que lo perpetra, que es 1 de cada 5. Pero en el caso de los portonazos que tú mencionas, que son un delito que, como tú dices, ya todo el mundo conoce a alguien que le han hecho un portonazo, es 3 de cada 100. O sea, es muy, muy bajo. 3 de cada 100. De cada 100 personas. Por lo tanto, o sea, este dato para las bandas de delincuentes es extraordinario. O sea, de 100 autos que yo me robe, 3 veces es posible que me pillen. El resto voy a salir con la mía. Que justamente es relevante lo que dices porque a las bandas de crimen organizado, que son las que están detrás de esto no, o sea, pueden haber delincuentes comunes, pero básicamente un portonazo, una encerrona, es un delito que necesita igual una cierta coordinación entre las personas que lo cometen, después las personas que tienen que desarmar el auto, que tienen que vender las partes, que tienen que blanquear las partes y que tienen que incluso transportarlas a veces a otro país para poder venderla. Y ahí está el fondo del asunto, que básicamente las políticas que nosotros tenemos que avanzar en este momento, que tienen que ser de investigación o persecución del patrimonio, tienen que apuntar a desarmar estas bandas criminales. Porque si bien es cierto que logramos mucho sacando a quienes son como los soldados de estas bandas criminales, o sea, es muy positivo porque llevas más seguridad a las poblaciones, no vas a sacar nada si es que no desarmas a estas bandas criminales que están detrás. ¿Por qué? Porque van a reemplazar simplemente al soldado. O sea, hoy día, y esto lo hemos dicho algunas veces, hoy día el robo de vehículos se ha disparado, los portonazos, las encerronas, básicamente porque hay un mercado detrás, ¿no? Exactamente. Porque se puede reducir los vehículos, se pueden vender las partes, etcétera. Y eso es lo que también falta por atacar, ¿o no? Exacto, sí, porque finalmente nosotros no sacamos nada simplemente endureciendo las penas si es que no llevamos a las personas frente a la justicia y podemos probar que pertenece a una organización criminal que cometieron ciertos delitos. Además, siempre si existe más la demanda por este servicio, va a existir también la oferta. Habría que ver también la eficacia de la Fiscalía también en ese sentido. ¿A cuántos de las personas que efectivamente son detenidas también quedan en la cárcel? Que ese también es otro tema. Bueno, yo lo celebro que ahora, con todo el proceso medio accidentado que tuvimos de elección del nuevo fiscal, sí transversalmente se habló de todos los postulantes una reforma a la Fiscalía. Bueno, el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que él quería implementar índices de eficacia, lo cual me parece muy positivo, porque efectivamente hay que ver si es que estamos yendo por la vía correcta para llevar a las personas a la justicia, poder probar que son culpables y poder que terminen detenidas. Eso me parece muy positivo por un lado. Ahora, respecto de la confianza de la ciudadanía, respecto, por ejemplo, del actuar de Carabineros, entiendo que en las últimas encuestas Carabineros son de las instituciones más destacadas, ¿no? Que cuentan con el mayor apoyo, me parece que 70 y tanto %, según alguna de las últimas fotografías. Sin embargo, la eficacia de Carabineros, tú me decías, es muy baja respecto además de la cantidad de procedimientos, la cantidad de delitos que están ocurriendo. Da la impresión, así a vuelo de pájaro, esto es un juicio muy liviano, pero que no están dando abasto tampoco, ¿no? Sí, ahora yo no juzgaría a la institución de Carabineros, que yo doy fe que ellos se sacan la mugre por estar en la calle y quizás a veces no tienen los recursos. Lo que necesitan ellos es más apoyo. Yo de todas maneras, teniendo mis diferencias con el gobierno, yo celebro que ellos hayan tenido esta nueva política nacional contra el crimen organizado que anunciaron hace como un mes, que tiene muchos recursos según se revisa en el presupuesto. Sin embargo, estamos por ver su aplicación. Yo creo que revisando algunas de sus medidas, creo que varias de ellas van por el camino correcto. Que son justamente poner más recursos para la persecución del patrimonio de estas bandas criminales, para poner más recursos para la investigación. Creo que faltan algunos indicadores de resultados para poder evaluar la política, pero vamos a yo creo que es un buen paso. Daniel, lo que sí, yo no sé cuál es tu opinión al respecto, pero de diferentes colores políticos, diferentes gobiernos, presidentes, presidentas, cuando son candidatos o candidatas, esta frase se repite siempre: vamos a seguir el dinero, vamos a seguir la ruta del dinero. Todavía no se hace eso. Yo creo que hoy día estamos en un buen momento.
Y por ello quiero rescatar algunas cosas positivas. Yo creo, como un poco para no ser tan alarmista, que no hemos cruzado un punto de no retorno en Chile. Todavía contamos con instituciones sólidas, que son respetadas, que trabajan bien, tienen mucho que mejorar. La valoración de las policías se recuperó muy rápido. Sí. Recordemos que hace unos años atrás estaban por el suelo también. Durante el estallido y antes también por los casos de corrupción. La gente volvió a valorarla. Yo, mira, te cuento en modo anecdótico. Yo vengo llegando de un congreso en Perú y que estuve con mucha gente de Sudamérica y ellos se extrañaban positivamente de que yo les decía de que sobornar a un policía cualquiera, un carabinero en la calle para que te saque un parte, por ejemplo, en Chile lo más probable es que te vayas detenido, algo que no ocurre en la región. Yo creo que eso es positivo, o sea, creo que todavía estamos en un momento y sobre todo también es positivo el hecho de que hoy día estemos discutiendo esto, que no nos hemos acostumbrado a la violencia, nos seguimos alarmando. Hay otros países que tienen más estados fallidos, podríamos decirlo, que ya se acostumbraron a la violencia y que, no sé, que los niños, por ejemplo, algunas personas mandan a sus niños con guardaespaldas al colegio, por ejemplo, como el caso de México, que la gente con más caudal contratan guardia privada para protegerse. Eso todavía en Chile no pasa, seguimos alertándonos. Y lo otro es que, bueno, es que estamos discutiendo esto acá porque tenemos información objetiva y disponible para poder revisarla. Entonces, personas no solamente de la oposición política, sino instituciones que se dedican a la materia, investigadores, pueden fiscalizar o pueden dar su opinión al respecto con información que no puede ser discutida. Ahora, una cosa es el apoyo material a la persecución del delito, en términos de la Fiscalía, en términos de la actuación de Carabineros, de la PDI también. Entiendo que los planes del gobierno van en esa sintonía. Pero, ¿qué pasa con el apoyo político? Las señales políticas también que se le da a Carabineros de parte del gobierno. ¿También tienen un espacio, digamos, son una variable importante? Por supuesto que lo es. Yo creo que este gobierno, que partió, tú te acuerdas, en la campaña, quienes ganaron, con una visión muy crítica sobre las policías. O sea, se hablaba de refundación. De la refundación, por supuesto fueron muy críticos durante el estallido, acusaban que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, los cuales no fue así, hubieron casos puntuales, pero no una violación sistemática. Yo creo que se tuvieron que dar un balde de agua fría en un año que, sobre todo, en Chile, el tema de la seguridad, según las encuestas, sobre todo la CEP, muestra que es el más prioritario para la ciudadanía. Tuvieron que dar un balde de agua, se les cayó un balde de agua fría, se dieron cuenta de que tenían que necesitar a las policías, que la seguridad era un tema que era serio, que no estaba ni siquiera en su programa, pero ahora lo tienen que integrar, y han tenido que cambiar su actitud. Uno podría no creerle, podría culparlos de que quizás la situación en la que estamos, también ellos tienen su grado de culpabilidad porque se opusieron a muchos de los proyectos que hoy día quieren sacar adelante, pero yo creo que lo mejor es aprovechar el momento, no quedarnos en la pelea chica, andar culpando, oye, tú fuiste el que te opusiste a esto, y darle para hacia adelante y aprobar algunos proyectos que están hace años en el Congreso. Yo quisiera recordar qué diagnóstico hemos tenido. El año 2018, el expresidente Piñera llamó en marzo un acuerdo nacional para la seguridad pública en el que fueron alcaldes de oposición como Jorge Char, que no es prácticamente amigo de Sebastián Piñera, el expresidente, y sacaron 150 medidas, de las cuales algunas se tradujeron en proyectos de ley que todavía están pendientes, como por ejemplo el proyecto de ley de inteligencia, que estamos esperando que el gobierno mande sus indicaciones. Entonces yo creo que, por ejemplo, la actitud, para mí como insigne, que me parece que es positivo. La alcaldesa de Santiago, por ejemplo, Iracy Hasler, hace poco mandó una carta a los diarios y ha estado tomando como bandera de lucha el tema de la seguridad, llamando a los políticos a ponerse de acuerdo. Yo tengo dos opciones: quedarme pegado en culparla a ella y enrostrarle todo lo que ella y su partido ha hecho en respecto a la seguridad, negándose a ciertos proyectos, que de todas maneras la oposición lo va a hacer porque es su juego político, pero también, también valoremos el cambio de actitud. O sea, si es que ella en este momento, por ejemplo, se dio cuenta simplemente por su gestión en una comuna como Santiago, donde es muy complicado el tema de delincuencia, que es una necesidad ciudadana, por supuesto aprovechamos la oportunidad en que sumados también a la potencial reforma de la Fiscalía, para poder hacer las reformas necesarias y los proyectos de ley que pueden tener resultados. Yo quisiera destacar, por ejemplo, que el proyecto de ley de robo de madera, que se aprobó este año después de una larga discusión, que fue propuesta por el gobierno anterior y que también tuvo su oposición, pero logró salir adelante, ha tenido buenos resultados. Y hoy en día las noticias de desmantelamiento de bandas de robo de madera en el sur son cada vez más frecuentes, algo que no sucedía antes. Y eso es gracias a que tenemos buenos instrumentos. Yo creo que podemos aprovechar el momento. ¿Hay alguna zona del país, de acuerdo a las cifras que ustedes tienen, a la evolución también, hay alguna zona que esté preocupando respecto del aumento inusitado, a lo mejor, de algún tipo de delito muy violento? Sí, en el último tiempo. Como te comentaba, el norte del país. El norte del país efectivamente todavía concentra menos delitos por tema poblacional, por supuesto, pero sí tiene un aumento mayor de los homicidios. Y eso es algo que, por ejemplo, es inusual. Por ejemplo, una región como Coquimbo, que como decía al principio, triplicó su número de delitos. Quizás el número frío de delitos es mucho menor que el de Santiago, por supuesto. Pero al compararlo con su propia historia, es preocupante una persona que vive en Coquimbo, en un pueblo, o la misma ciudad de Coquimbo, que no está acostumbrada a esto, de pasar de ver, no sé, te invento, 10 a 30 homicidios al año,
Claro, uno decía, 30 homicidios es muy poco en comparación a los tantos que ocurren en Santiago, pero en la realidad misma de esa región es mucho. Y hay cosas que se están viendo que son escenarios particulares que obviamente tienen que ver con lo que está pasando en la zona norte, con la porosidad de la frontera y con la, Sí. con la instalación del crimen organizado transnacional. Eso te iba a preguntar, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, ¿hasta qué punto también es una variable relevante la tendencia migratoria que hemos tenido en el último tiempo? Bastante descontrolada, hay que decirlo. Sí, por supuesto. De todas maneras juega un rol la porosidad de la frontera, porque por supuesto donde hay porosidad, donde no hay control, el crimen organizado se aprovecha, porque por supuesto el crimen organizado se aprovecha de aquellos espacios donde el Estado no se hace presente. Eso es un dato. O sea, si el Estado no puede entrar a una población, no puede entrar a un territorio, como pasa en la macrozona sur, que hay territorios donde el ejército, las policías no pueden entrar por el tema de la violencia rural, por supuesto que el crimen organizado ve ese espacio como un potencial lugar de negocio. ¿Qué es lo que pasó en la macrozona sur también? Que en los lugares donde no se podía entrar el Estado, se descubrió después de que empezaron a instalarse invernaderos de marihuana. Lo mismo pasa en el norte. Si tienes tú una frontera que es muy porosa, con muchos pasos no habilitados, esa falta de control que es aprovechada por la gente que quiere ingresar al país ilegalmente, también es aprovechada por el crimen organizado transnacional para ingresar a hacer sus negocios. Por supuesto, hay que pensar que el crimen organizado son empresas, básicamente. Son empresas que operan con un ámbito, con un giro ilegal y en una economía ilegal, pero ellos lo que están buscando es mejorar sus ganancias. Entonces, por supuesto que utilizan eso. Daniel, dentro de los estudios que ustedes hacen para poder taclear esta situación, este gran problema de inseguridad en todo el país y que radica básicamente en la actuación también de las policías, ¿han estudiado ustedes la opción o cuál es la percepción que tienen las personas respecto de, o la inclinación que tienen las personas respecto de la opción, por ejemplo, de que Carabineros y la PDI también, las policías, tengan un poder disuasivo, hoy día decir que tengan algo así como un upgrade respecto del tipo de armas que pueden utilizar? ¿Eso se discute también? ¿Es parte de las medidas que ustedes propondrían? Sí, de hecho, hay un grupo de diputados que ya lo propuso, porque Carabineros utilizaba armamento de grueso calibre hasta, no sé, te invento como 10 años atrás. Uno lo recuerda, Sí. uno que es más viejo recuerda a los carabineros que andaban con UCI. Con Eso UCI. cambió si no me equivoco, en el primero o segundo gobierno de Bachelet que les cambiaron, que es un cambio administrativo, que lo cambiaron a pistola. Hoy en día, claro, porque en ese momento, en realidad política, el carabinero no se enfrentaba ¿Al tipo de delito? al tipo de delito, al tipo de armamento que hoy en día sí existe en la población. Hoy en día es cada vez más común, tú lo sabes como periodista, Sí. que las incautaciones en las poblaciones, esto es tragicómico, cuando yo era más joven, éramos más chicos, las noticias de las incautaciones de las poblaciones eran a estándares de hoy ridículas, eran armas hechizas, que son Sí. para estos tubos de cobre, que le ponían una bala y la percutaban con un fierro. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, tu desde son pistolas de mano y de ahí para arriba tienes fusiles de asalto de guerra. Sí, el problema también, y lo estuve hablando con algunos especialistas en la parte tecnológica, yo les decía, pero ¿cómo es posible? Porque también el tema es dónde obtienen ese poder de fuego. Y eso son investigaciones que tienen que darse, ¿no? Porque algunos hablan incluso de filtraciones internas. Pero también, por la frontera, esta porosidad que hay a lo mejor con el tema de la migración, también hay porosidad a nivel de aduana. O sea, me decían, hay 2 escáneres en Chile y no siempre están operativos. O sea, en el fondo pueden entrar cargamentos de armas largas, y no ser detectadas. Sí, pues esa es una deuda que está pendiente y hoy en día varias de las medidas que salieron de este Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del 2018 era mejorar eso con, por ejemplo, la implementación de una huella balística, que es algo que está en el proyecto de ley de control de armas que se aprobó el año pasado, que se publicó y que estaba pendiente de su reglamento. O sea, hay muchas como facultades de ese proyecto de ley que es nuevo, que para mí es positivo, que son para regular el ingreso de armamentos, el control, la fiscalización, que estaban pendientes por un reglamento que ahora el gobierno presentó después de 10 meses, que esperamos que la Contraloría tome razón para poder aplicar algunas de esas cosas. Pero una de las medidas de la Política Nacional del Crimen Organizado, que viene de antes, es la aplicación de una huella balística. Y medidas como esas, por ejemplo, es poder ver, cada fusil deja una huella en las balas. La idea es generar una base de datos para poder hacer trazabilidad a esas huellas, a las armas, claro, las armas que están inscritas, pero también hay mejoramiento de las facultades de fiscalización de las policías al respecto. Ahora, respecto a las bases de datos, Daniel, perdóname, pero a nivel también tecnológico hay una deuda gigantesca, por ejemplo, en bases de datos que puedan operar entre diferentes cuerpos, interoperabilidad. Básicamente, por ejemplo, en lo que son los sistemas de seguridad inteligentes, las cámaras, es decir, todavía tampoco tenemos eso. Esas son tecnologías que existen hace rato. Sí, bueno, hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley que mejora la infraestructura de inteligencia, que también, valga la redundancia, perdona por ser repetitivo, pero también viene de ese acuerdo del 2018 y por eso yo quería insistir, los diagnósticos ya están hechos, como tú dices, es verdad, muchas de las cosas que son ciertas. 4 años. Sí, muchas de esas cosas ya están, como tú bien me dices, ya están las tecnologías, está el análisis, se sabe lo que hay que hacer, pero nos quedamos en la pelea chica. Este proyecto de ley
Está presentado hace tiempo, no ha podido avanzar en la Cámara, el gobierno prometió poner indicaciones al respecto que no han llegado todavía y es urgente que se avance, sobre todo porque tenemos un modelo de inteligencia, o sea, la inteligencia es muy necesaria para hacer esto y tenemos un modelo de inteligencia que fue pensado en los 90 para un momento políticamente muy distinto, que veníamos, tenemos que admitirlo, de un trauma del uso de inteligencia con fines políticos y hoy en día tiene que actualizarse a un modelo nuevo. Y eso está en este proyecto que tiene que aprobarse cuanto antes. Perfecto. Daniel Rebolledo, investigador del Programa Político de Libertad y Desarrollo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ti por la invitación. Buen día.